Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una emisión más de Medianoche Podcast, un espacio de historias paranormales. Les recuerdo que mi nombre es Fernando y en esta ocasión me encuentro nuevamente con mi amigo Tomás, pero al lado mío se encuentra otro invitado, mi amigo César. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias Fernando por la invitación. La verdad es que muy contento de estar aquí en tu espacio. Tomás, Pues encantado de estar aquí nuevamente. Ya espero se haga una costumbre y que este pedo crezca mucho más. muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a proceder a lo que implica este espacio en el podcast, que es escuchar las historias paranormales que ustedes tienen para nosotros. En este caso, César va a comenzar contando un poquito de las experiencias que ha vivido a lo largo de su vida. Experiencias paranormales, experiencias extrañas, sin explicación, cosas que desafían lo natural. Entonces, te cedo la palabra, César. Adelante. Sí, muchas gracias Fernando. Mira, una de las experiencias que marcaron mi vida acerca de mi infancia fue cuando tenía 9 años de edad. Eh, Estuve en un campamento por Matamoros, por así decirlo, Ok. Tamaulipas. Mi hermano y yo estuvimos ahí en ese campamento. En ese campamento pues era de puros hombres, niños de edad de 5 años a 14 años. Era únicamente de varones. Solamente Ok. de varones. Y estábamos distribuidos por grupos. Yo estaba en el grupo 3, por así decirlo. Ok. Y mi hermano era de los mayores. Ese campamento pues era básicamente en un lapso de una semana. Obviamente cuando llegas al campamento pues te dicen todas las reglas, todo lo que debes de hacer, todo lo que no debes de hacer también. Y una de esas cosas era que nos tenían permitido, o bueno, no nos tenían permitido ir al bosque. Había un Ok. bosque dentro de ese campamento, era un lugar pues un poquito más retirado, ¿no? Ujú. En ese bosque había un río y sí nos recalcaron esa vez que estaba prohibidísimo ir a ese lugar, porque según lo que contaban es que se aparecían lo que son las famosas bolas de fuego, Las brujas. las brujas como coloquialmente Les dicen. les dicen, les llaman y todo. Y pues uno como niño pues desafía todo terreno, no le importa las consecuencias de sus actos Claro, en estás ese, chiquillo y te vale. es correcto, en ese entonces. Y yo me acuerdo que una de esas noches ya finalizando lo que es el campamento, decidimos hacer una fogata, mi grupo y yo. Éramos alrededor de unos, ¿qué serán? 10 personas, Ok. 10 niños. Obviamente teníamos un líder que tampoco era tan grande, tenía 14 años, que nos ahí estaba acompañando. Dentro de esa fogata, pues era muy cerca del bosque. Empezamos con lo típico de contar historias de terror, hacer bromas y todo. En un principio pensamos que se trataba de una broma por parte de nuestro líder, que se empezaron a escuchar ruidos como pisadas, que no sé, se veían sombras, a lo que más recuerdo en ese entonces. Y tocamos el tema de que se decía la leyenda que había un niño que estaba atrapado dentro de un árbol. ¿Cómo podría ser eso? Que se podría atrapar un niño, ¿no? Básicamente el líder lo que nos comentaba era que, pues sí, en efecto, un árbol se había tragado a un niño, pero Ok. pensábamos que pues era prácticamente pues una broma, ¿no? Claro. Ya nos contó la historia de que pues un niño se perdió en el bosque y esa era la razón principal por la cual No se permitía es el correcto, acceso. no se permitía el acceso. De repente el líder comenta, ¿saben qué? Creo que ya es hora de irnos, se está haciendo muy de tarde, se está haciendo prácticamente más tarde, y era alrededor de las 11, 12 de la noche, Ok. más o Ya en la menos, madrugada. ya a la madrugada. Y donde hicimos la fogata pues estaba muy retirado de lo que son las cabañas que conformaban pues todo el parque del campamento. Claro. Íbamos tranquilamente caminando.
De repente, a lo largo del camino, varios compañeros empiezan a gritar como locos. No sabíamos, no supimos por qué fue esa situación. Y yo en lo que volteo a lo que es al bosque, veo que salen 3 bolas de fuego. Ok. Obviamente pues con toda la adrenalina que teníamos en ese entonces, pues obviamente pues un niño de 9 años ve tremendo, ahora sí que pues espectáculo, por así decirlo, paranormal. Y pues bueno, pues echamos a correr, no había de otra, ¿verdad? Obviamente nos metimos a lo que son las cabañas y todo, y afuera empezamos a escuchar chistidos, o sea, como si te chiflaran. Obviamente eso también da hincapié de que pues sea una bruja, ¿no? Claro. La bruja se trataba en ese tiempo, ¿no? Obviamente no dormimos esa noche, porque pues a final de cuentas eso fue muy muy importante para al menos para mí, para todos nosotros. A la mañana siguiente que salimos de lo que es la cabaña, volvimos otra vez a lo que es el área de la fogata, y efectivamente en un árbol estaban caras de niños tallados. Ok. O sea, como si estuvieran dentro del árbol, o sea, dentro de la capa del árbol, e intentando salir. ¿Pero eso estaban desde antes o fue después de los No, o sea, cuando llegamos no nos dimos cuenta, o sea, de eso, prácticamente. Pues, estaba oscuro, estaba ahora sí que pues estamos enfocados con otro tema pues de las historias de terror. Claro. Pero al ver eso, el tema de las bolas de fuego, que obviamente se le conocen como brujas, los chistidos y todo, y aparte ver esa imagen de caras de niños tallados en un árbol, pues sí fue una experiencia muy, muy... Pero muy difícil. sí, sin duda. Y ahora yo te pregunto, estas caras que comentas que estaban talladas, indagaron más a que pudiera ser una representación meramente para asustar, o si realmente sí fue algo sin explicación. No, yo creo que fue algo sin explicación, porque no creo que los encargados del campamento fueran tan crueles en primera instancia, y que se dieran a la tarea de realizar este tipo de figuras en un árbol. O sea, tampoco era así como que muy detallistas para realizarlo de la noche a la mañana. Claro. O desde hace tiempo. O sea, no estaban cuando sí, tú... no estaban. O sea, de repente, o sea, aparecieron. Madre. ¿Y recuerdas cómo eran esas caras? Pues eran como figuras de niños gritando, como corriendo. Madre. Pero el hecho de acercarte y ver esas figuras, obviamente pues es algo que no tiene lógica. Claro. Por más que trato de sacarle lo que es la lógica de que si fueron los mismos del parque o no, a final de cuentas digo, fue algo muy, muy aterrador para mi edad, en ese entonces, que fue de 9 años. No, claro, me imagino. De hecho, yo quería comentar algo referente a lo que nos acabas de contar, y es que dicen que en el bosque suceden muchísimas cosas fuera de nuestro entendimiento. Desde el momento en el cual pues tú vives esta situación fuera del lugar, en la cual en un árbol aparecen niños tallados. Yo recuerdo haber escuchado un par de historias que publicó a lo que recuerdo, un guardabosques publicó en Reddit, y este guardabosques publicó todas sus experiencias a lo largo de esta profesión, y parte de estas experiencias hablaba acerca de un tema que era el tema de las escaleras en medio del bosque. Comentan, no sé si a ustedes les haya tocado escuchar algo referente a eso, o ver imágenes de que en el bosque de repente aparecen escaleras, construcciones, algunas sobre ras de suelo, algunas como si fueran escaleras levantadas del piso hacia arriba, y no tienen una explicación. Esa es una. Otra de las cosas que no tiene explicación, y yo creo que es de las cosas más impresionantes, y recuerdo haber escuchado 2 experiencias de diferentes guardabosques,
es que ya de entrada en el bosque ha sucedido que escuchan ruidos, escuchan murmuros, como en tu caso, y muchas veces cuando encuentran el origen y llegan hacia él, apuntas la luz y lo que ves que te regresa la mirada eres tú. O sea, eres tú la persona que está causando esos ruidos y tú te estás viendo a ti mismo. Entonces ahora imaginen la impresión de verse a sí mismo. Sí. Es algo que no tiene como Una lógica. una lógica, Sí. exacto, pero más que una lógica es algo que no, ¿cómo se los puede explicar? Yo creo que es algo que te deja impactado de por vida, porque inclusive dicen que los espejos es solo un reflejo. No somos tal cual, porque el espejo modifica ciertas características a lo que recuerdo. Sí, claro. Entonces, el espejo es solo el reflejo de lo que eres, no eres tú tal cual. Entonces ahora la impresión de verte a ti mismo, de verte a ti parado mirándote, pues es algo que te causaría una impresión enorme. Sí. Ahora, ¿quién no te asegura que en este caso podrían ser las brujas que pudieran tomar esa forma? Sí, esa también es otra lógica dentro de la no lógica que pudiera explicar eso. Sí. Y en tu caso, las bolas de fuego, pues en medio de la nada, ¿qué explicación pueden tener? En el pueblo de mi mamá se acostumbra mucho que se ven bolas de fuego. Mi mamá las veía de niño. Me acuerdo que nos decía, no, nosotros nos subíamos ahí al techo y veíamos las bolas de fuego salir de los cerros a la lejanía. Subían, bajaban, subían, bajaban. Entonces decía que las veía cómo se movían, decía que veía cómo andaban. Entonces es algo que por más lógica que le quieras encontrar no tiene explicación, porque a veces me comentaba mi mamá, es que son bolas de fuego que van alineadas, una tras otra tras otra. Y van en filita y se mueven para todos lados y se mueven por donde mismo. Y si es algo que está relacionado con las brujas, que dicen que cuando andan rondando por estos lares, es porque andan buscando niños para llevarse. Yo ya he escuchado varias experiencias referentes a eso, donde lo que dicen es, lo chupó la bruja. Nunca han escuchado ese término. Sí. Lo chupó la bruja o le hicieron ojo. También esa es otra. Que ya le echó, o sea, la bruja ya le echó el ojo. Pues sí, de hecho, fíjate que ahí por la casa, antes había un árbol que estaba muy grande. Entonces, un vecino, pues, o sea, su hijo no estaba bautizado y era muy común escuchar en este árbol chistidos. Pero casi todos los días chistidos y justo era el árbol que está enfrente de su casa. Entonces también lo relacionábamos con eso, pero nunca veíamos que hubiese pájaros ahí. Pero eso sí, el árbol sí estaba lleno de ciempiés, o sea, por alguna razón se llenaba de ciempiés. Oh. Entonces, podríamos relacionar eso que era también parte de que como que ella anidaba una bruja que estaba esperando a ese niño. Porque no estaba bautizado y básicamente por eso ese árbol lo cortaron. De hecho, es una creencia muy fuerte el hecho de que si tú no bautizas a un niño, probablemente pudiera sufrir un ataque de una bruja. Yo conozco personas que no son religiosas, sin embargo, por esa creencia aún así deciden bautizarlos, porque es una protección ante esas energías. ¿Alguna otra experiencia, César? Pues mira, ya que tocas el tema, sí, vienen ahí a mi memoria el hecho de lo que dices, precisamente de bautizar a los niños. Lo primero que en lo que son los lugares así de ranchos, Sí. en nuestros tiempos de los abuelos era, cuando nacía un niño, bautízalo, aunque creas o no creas en la religión, bautízalo. Por De medio, hecho, como dices, de protección. claro. Y bueno, otra de las experiencias es pues un poquito más allegada a lo que son los familiares. No sé si les ha pasado que han tenido sueños o experiencias de familiares que los hayan visitado, ya familiares ya que hayan fallecido. Particularmente yo no, Uh-huh. pero en este caso mi mamá sí. Ok. ¿Tú, Tomás? De mi madre también, ella soñó con su padre cuando recién falleció. Ya. Bueno, a mí me pasó hace prácticamente 1 año y medio.
Ok. Yo jamás lo había experimentado, digo, nunca se había fallecido un familiar tan cercano como un tío, un abuelo, un primo. Siempre eran lo que son familiares pues un poquito lejanos, ¿no? Claro. Hace prácticamente casi 2 años falleció mi abuelo. Obviamente pues en el proceso de duelo de toda la familia pues ya sabes Lo que implica. lo que implica, lo que conlleva. Y yo me acuerdo que esa misma noche cuando falleció mi abuelo, yo lo soñé. Ok. Soñé con mi abuelo, que prácticamente era el sueño. Íbamos en un auto, mi abuela, mi abuelo y yo, íbamos los tres. Bueno, en este caso debo preguntar, ¿tu abuela seguía viva o ya había Sí, fallecido? no, Ok. sí, ahorita mi abuela sí, sigue viva, Oh, pero muy bien. pues también en el sueño Estaba ella, ok. estaba ahí con nosotros. Ujú. Por, yo creo que una coincidencia, pues en el sueño estaba lloviendo, me imagino que por todo lo que conlleva, pues el perder a un ser querido, Las lágrimas. las lágrimas y todo. Recuerdo que llegamos a la casa de mis abuelos, estaban toda mi familia esperándonos ahí, en la calle, obviamente pues estaba lloviendo, y yo recuerdo que todos se iban. Mi abuela entraba a la casa, todos se iban, yo me preguntaba pues, por qué se iban, si pues, ya habíamos llegado, aquí estaba mi abuelo y todo, venía de visita y todo. Y al final de cuentas yo me quedo afuera de la casa con mi abuelo. A lo que hice con él, recuerdo que le di un abrazo, me dijo que me cuidara, Ujú. y pues yo no sabía por qué, ¿verdad? En el sueño. Digo, bueno, abuelo, pues ya estamos juntos, por qué se está despidiendo de mí? Acto seguido, él entró a la casa pues, que era De él. de él en su momento. Y yo recuerdo que entré, lo seguí para buscarlo, pero yo no estaba. Yo no estaba mi abuelo, estaba solamente, veía a mi abuela con mi hermano, y yo preguntando, pues, ¿dónde estaba mi abuelo, no? Pero yo creo que a final de cuentas de ese sueño, yo creo que una de las experiencias, fue una experiencia muy bonita. Claro. A final de cuentas, no todo lo paranormal tiene que ser Algo terrorífico. algo terrorífico o tétrico, sino también hay experiencias muy bellas como esta. Y eso me dio tanta tranquilidad de saber que mi abuelo pues está bien, se fue tranquilo, está descansando. Y es una de las experiencias que dentro de los sueños que jamás me había pasado, ¿no? Y yo creo que es una de las formas en las cuales los familiares se pueden representar y visitar, ¿no? Sí, se despiden. En este caso yo recuerdo una experiencia de, de mi mamá. Mi mamá dice, es que yo sueño mucho con agua. Yo sueño mucho el mar, sueño que la corriente me come, sueño muchísimas cosas. Entonces, esa vez en particular teníamos un familiar, un tío que estaba muy grave. Ya estaba muy malo en el hospital y mi mamá soñó con él. Recuerdo que esa vez nosotros teníamos el conocimiento de que estaba mal, pero únicamente eso. Entonces, esa vez sonó el teléfono, me acuerdo muy bien, estábamos en la secundaria, estábamos todos, era una vez que estaba lloviendo, me acuerdo, eran las 6 de la mañana. Entonces, estábamos todos ya, mi hermano y yo, mi papá y mi mamá, preparándonos para ya irnos a la secundaria. Y suena el teléfono. Pero esa vez pasó algo muy curioso. Yo recuerdo que sonó el teléfono y hubo un silencio muy incómodo, un silencio muy pesado. Entonces, mi mamá voltea a ver el teléfono de volada, como angustiada. Mi papá contesta y qué caray, no, está bien, no, pues cómo fue. Y ya, las preguntas obvias de que pasó algo malo. Sí, claro. Entonces mi mamá se tapa la boca y le dice, ¿fue este familiar? Sí. Dice, lo soñé ayer, lo acabo de soñar. Soñé que estaba lloviendo, que había mucha agua, y soñé que yo estaba en medio de una calle y él estaba con una sombrilla diciéndome adiós.
se estaba despidiendo de mí, me estaba sonriendo, se veía muy tranquilo. Y sucedió. Ese mismo día, para despertar al día en que falleció, fue cuando lo soñó. Sí. En este caso, Tomás. Bueno, también fue mi madre la que tuvo esta experiencia. Ella soñó con mi abuelo, justo el mismo día en el que murió. O sea, justo ese día se le apareció en el sueño, pero ya, o sea, ya había fallecido, ya tenía conocimiento de que había fallecido. Entonces lo soñó y se despidió de ella y le dijo que nos cuidáramos y que como que él iba a estar ahí cuando lo necesitáramos, pues nos iba a estar cuidando desde donde está. Entonces fue la experiencia que ella tuvo al respecto. Y también otras tías tuvieron sueños también con él. O sea, y fue como que todos, un sueño muy, muy común entre todas las hermanas, porque pues todas soñaron casi lo mismo, de que se llegaba y se despedía y le decía que él iba a estar ahí para ellas. Ok, ¿cómo se despidió de cada una de ellas? Así es. Sí, pues volvemos a lo mismo que dice César, no tienen que todos ser experiencias tétricas o aterradoras. En este caso yo voy a narrar una experiencia que me pidió un amigo que narrara en esta ocasión. Este amigo tenía a su abuelita enferma. Ya su abuelita yo la llegué a conocer y todo, un muy buen amigo. Tenía a su abuelita enferma y su abuelita pues ya estaba prácticamente en los últimos, creo que fue 3 días antes de que falleciera. Y me dice, oye, te voy a platicar esto, adelante. Entonces me dice que él estaba en su casa. Entonces tocan la puerta. Esta fue una experiencia un poquito más directa. Tocan la puerta y él se asoma. Que era un señor que era como músico, que traía su guitarra, sombrero de tipo paja. No, de tipo paja. Y venía vestido de manera humilde. Entonces le dice, ¿qué onda, mijo? Es que estoy buscando a tu mamá. Y él le dice, ¿sabe qué? No está, salió un mandado. Pero dígame qué se le ofrece y yo le dejo el recado. Me dice, ¿cómo se llama? Entonces no le dijo. Le dijo, mira, lo que pasa es que le traigo este medallón a tu mamá. Dice que era un medallón de San Benito. Ustedes conocen el medallón de San Benito. Sí. El famoso medallón de los exorcismos y Sí. protección muy fuerte, que está relacionado muy ligado a la protección. Entonces le dice, esta persona en particular me dice, ese medallón, güey, brillaba demasiado. Yo lo vi, o sea, le daba el sol, pero brillaba de una forma en la cual no brilla un medallón, ni pulido, brillan así. Entonces yo me le quedé viendo el medallón y le dije, ok, si gusta dejármelo y se lo doy. Pero esa persona dice, no te preocupes, yo se lo doy después porque lo va a necesitar. Entonces él se sacó de onda y dijo, ok, está bien, o sea, pues él habló con un señor común y corriente. Entonces, recuerda él tenía la costumbre de abrir la puerta cuando llegaba alguna persona y en esa vez ya esta persona se despidió y todo y le dice que, bueno, me retiro, salúdame a tu mamá, dile que después me doy la vuelta. Entonces se fue y este chavo se metió a su casa, pero no pasaron ni 5 segundos en los cuales me acordé, abrí la puerta o no la abrí. Salió, se asomó y volteó a ver dónde iba el señor y ya no había nadie. Entonces dijo, ok, o sea, primera señal de alerta de para dónde se fue. Sí, claro. ¿Sí? Entonces recuerda que en aquella ocasión, pues bueno, ya llegó su mamá y le dijo, oye, te vino a buscar un señor que te quería dar un medallón de San Benito. ¿Qué señor? Dijo, no, pues este señor, así, Lucía. No sé de quién me estás hablando, no conozco a nadie con esas características, o sea, no conozco a nadie que me fuera a traer algo así, nada más porque sí. Entonces fue como de que, pues, vinieron a ofrecer, o sea, vinieron a decirte, entonces, pues tú sabrás. Total, a los días fallece la abuela de este amigo y cuando fallece, pues estaban viendo fotos, recordando momentos y todo. Cuando de repente se topan con una foto de su abuelita con su papá. Entonces este amigo nada más se queda callado y le dice, ¿qué? Agarró la foto y le dijo, espérame. La ve y voltea a ver a su mamá y le dice, ¿te acuerdas del señor que te dije del medallón? Me dice, sí, es él. Y luego le dijo, no estés jugando con eso. Le dijo, es él.
Yo lo vi, yo hablé con él. Yo lo vi, yo estuve ahí con él parado y él me enseñó el medallón. Y él me dijo que lo ibas a ocupar. ¿Cómo sabía que lo íbamos a ocupar? Y el medallón nunca apareció, vaya, no lo dejó. Pero dice, güey, hablé con mi bisabuelo. O sea, hablé con mi bisabuelo. Y yo le digo, wow, o sea, es algo que te deja impresionado donde dices, tuve un contacto directo con una persona que había fallecido ya hace muchísimos años. Pero es donde tú te das cuenta de lo poderoso que pudiera ser lo que no conocemos. Como un ser que ya no es material, que su cuerpo ya probablemente se descompuso, de una forma u otra pudo interactuar. ¿Quién no te dice que a lo mejor otras personas que lo vieron en su momento lo vieron hablando solo? Y Es es cierto. loco. O que realmente lo vieron hablando con él. Entonces, es algo que te genera un sentimiento de wow, o sea, ¿hasta dónde puede llegar la cuestión paranormal o sobrenatural? Como tú dices, fuera de lo tétrico, ¿hasta dónde llega? Sí, prácticamente en ese tema de investigación y todo, a comparación de la ciencia, estamos en pañales prácticamente. Sí, es un tema que lamentablemente es también un tabú, pero realmente hay muchísimas experiencias que lo avalan y muchas experiencias similares. Entonces, Bueno, y en este caso, bueno, también digo, es un tema muy vasto. Y no sé si haya alguna ciencia en específico que se enfoque en esto para ir sacando algunas conclusiones al respecto, ya que siento que la ciencia, a final de cuentas, no lo toma muy en serio y no se enfoca en explicar esas situaciones y simplemente lo dejan a la teología, que serían dejar lo que fue algo espiritual, y no se enfocan a investigar más y posiblemente sea una representación de algún otro mundo, otra dimensión donde estemos nosotros, digo, ya tocando temas ya un poco muy fumados, pero, claro, o sea, podría ser el caso de que, al final de cuentas, cuando mueres, uno va a otro lado, a y de otra ahí dimensión. tienes la posibilidad de representarte en este plano. De brincar. Sí, pues es que lo que se menciona es que también la representación del cielo y del infierno pudieran ser representaciones de diferentes dimensiones. Ujú. ¿Sí? Eso es un tema interesante que ojalá podamos tocar en otro podcast. En este caso, ¿alguna otra experiencia que tengan, Tomás, César? Bueno, pues de hecho, a mí una vez me contaron un relato de que pasó algo en un rancho. Digo, me contaron más que nada como para darme una lección a mí y a mi hermano porque estábamos de visita y nos estamos pasando algo mal. O sea, entre él y yo nos estamos peleando, pero jugando. Claro. Entonces, no sé cuál si fue el señor de allí que nos empezó a contar que así le pasó a unos primos de él. Bueno, no recuerdo qué lazo familiar tenía, pero le pasó conocidos de que eran dos hermanos también que iban en el monte, igual iban peleando, pero, o sea, peleando mal pedo. ¿En serio? Así es. Ujú. Entonces, dice que a ellos dos se les apareció un jinete negro, un jinete, estaba como un charro negro. Ujú. Y entonces, él les dijo que dejaran de pelear, que porque eran hermanos y tenían que cuidarse. Los niños pues seguían peleando y no le hicieron caso al señor que estaba en el caballo, ese negro, y según como lo relata. Entonces, este señor les comenta a los niños que si siguen peleando, él se va a llevar a uno de los dos. Y ahí fue cuando ya ellos se empezaban a portar bien durante todo el trayecto que fue de que iban en el monte hasta llegar a su casa. Y aparte de ahí como que ellos ya notaron que, o sea, que sí había eh, un pleito, era que no era pleito nada serio entre ellos, simplemente era como que pues Un para juego. un juego. Pero y como que se lo tomaban muy en serio y empezaba a crecer ese juego y se lo tomaban muy en serio. Entonces con esta experiencia ellos, o sea, sí quedaron algo traumados, según cuenta el señor, y que ya a partir de ahí ya no se peleaban como antes. Entonces nos dice el señor que posiblemente esto haya sido una aparición del diablo que, digo, se aparece en diversas formas. Claro. Entonces esta ocasión fue de un señor en un caballo negro que se apareció para darles una lección a los niños de que deben cuidarse entre ellos y no estar peleando como lo estaban haciendo. Wow. Sí, es como dicen por
las experiencias de nuestros familiares, de que pórtate bien porque luego viene el coco y te va a llevar, o sea, esas, digamos, tabús, por así decirlo, que nos cuentan nuestros familiares, pues quién no dice que realmente son experiencias que a una persona le haya pasado. Sí. Era lo que comentábamos en el podcast de las leyendas, que inician, es como lo del teléfono descompuesto, comentaba mi hermano. Pudiera ser que sucedió una historia paranormal, pero esa historia después la modifica la señora, la otra, y trasciende generaciones y generaciones y generaciones y generaciones. Y lo que pudo haber sido, por ejemplo, que un niño vio pasar un señor de negro, se termina convirtiendo en el charro negro, se termina convirtiendo una casa en un monte, Sí. Sí, claro. una sombra en un charro, un niño en un diablo, muchísimas alteraciones, pero hay como una línea, por así llamarla, en la cual las experiencias paranormales que en este caso pudieran suceder en rancherías, pueblos, lugares donde pues todavía abunda mucho la mentalidad de hace 30, 40 años, inclusive más años, pues que sí se generen esas leyendas que después trascienden, ¿sí? Yo recuerdo que una leyenda que se contaba en el pueblo de mi mamá era referente a un callejón donde un señor venía en estado de ebriedad, y en ese estado de ebriedad donde venía, pues el señor era machista, golpeador y demás. Entonces dice que de repente este callejón les digo porque ahí vive una hermana de mi mamá, en ese callejón en el pueblo. Entonces ese callejón tú vas y a mitad de callejón hay una calle, otro callejón que ya da a una calle. Entonces se relata que en ese cruce del callejón y el contracallejón, por así llamarlo, había un perro negro. Y ese perro estaba con la cabeza agachada. Entonces dicen que el señor le intentó pegar una patada y el perro se movió y levantó la cabeza de una forma un poco extraña, pero pues cuando estás en estado de ebriedad tú sabes que todo lo ves de diferentes formas. Sí. Entonces, en esa ocasión, el señor se fue caminando y dice que el perro lo empezó a seguir. Y escuchaba que le chistaban, y él sentía que era el perro. Pero dice, o sea, se relata que este señor decía que sentía que lo que iba atrás de él se iba haciendo más grande. Dice, yo no lo veo, pero sentía que lo que era el perro se estaba volviendo algo muchísimo más grande. Entonces, cuando volteó, dice que vio el perro que medía el doble, que era como un Rottweiler, medía el doble, tenía los ojos negros y se estaba riendo. Entonces fue donde el señor salió hecho cagada del callejón, y dicen que eso es una de las experiencias que, como comentan, se le apareció el diablo. Ya. Entonces yo recuerdo que en ese callejón siempre en las noches íbamos mis hermanos y yo, y siempre era de que si voy yo solo, prefiero darle la vuelta por otras calles que están un poquito más tranquilas. Y como mi tía vivía casi al final, era como que te ahorrabas todo el trayecto del inicio del callejón hasta la casa de mi tía. Sí. Entonces, si es algo que volvemos a lo mismo. Cuando algo común se vuelve algo extraordinario, es algo que tú dices, wow. O sea, algo que no tiene precedentes y te deja impactado. Sí. Esta no es una historia muy paranormal, pero seguramente la escucharon. Yo después me puse a pensarla e indagué un poquito más en las reflexiones, entre comillas, que se dieron de esa historia. Fue la historia del perro que come cereal con cuchara. ¿La recuerdan? Yo no lo he escuchado. ¿No la has escuchado? No. El perro que... ¿Tú César? Yo fíjate que he visto tanto meme, pero que realmente me he dado la tarea ¿De leerla? De leerla, pero no la he encontrado. De tanto meme que hacen, digo, Ok, no sé cuál es la... se las voy a relatar de forma resumida. Era realmente, como puede ser una historia real, puede ser una historia totalmente ficticia, pero se relata que en este caso una familia salió a ver un partido de fútbol, regresó a la casa y la casa solo estaba el perro. Entonces recuerdan que el que la narra era primo de la persona afectada. Dice, éramos yo, mi papá, mi tío y sus 2 hijos, mis primos. Entonces él como primo relata que su primo mayor se metió a la casa y el chiquillo también se metió. Entonces
recuerdan que hubo un grito muy fuerte, muy muy fuerte. Entonces todos se metieron de volada y dicen que el hermano mayor estaba en estado de shock. Está en estado de shock total. Y el niño estaba llorando. Entonces ya el papá y el tío le preguntan, oye, ¿qué pasó? Y el niño el mayor que estaba en shock no sabía qué decir y el niño no dejaba de llorar. Total, pasan los días y este chavo que tuvo el trauma ya no se recuperó. Dicen que quedó tocado para siempre. Quedó en shock. Exactamente. Entonces, recuerdo que ya el chiquillo que fue el cuerdo, que también vio lo que causó esa impresión en el grande, decía, es que, ¿qué pasó? Y no decía y no decía. Entonces hasta que un día decidió decir, es que vi al perro comiendo cereal con cuchara. Sí. Entonces, bueno, dices, ok, está bueno, ¿sí? Ajá. Ya después se hizo un retrato, supuestamente, que es el famoso retrato que está en Facebook, Sí. la famosa imagen. Pero dentro de la reflexión, ya considerándolo un tema real, ¿sí? Entre comillas, dicen, lo que te causa miedo no es el hecho de ver al perro comer cereal. Lo que te causa una impresión es saber el hecho de que un objeto o una cosa o un animal que por naturaleza está dictado a actuar de cierta forma y de repente tú te sales de esa línea natural y lo ves hacer cosas que son antinaturales, porque imagínense un perro comiendo cereal con cuchara. Suena gracioso, pero después si te pones a analizarlo desde el punto de vista un poquito más, es algo tétrico. Sí, sí, sí. O sea, es algo tétrico que tu mascota esté parada en dos patas, utilizando sus patas delanteras como brazos, como manos. Es algo que te causa una impresión porque tú sabes que es antinatural. Sabes que es algo que está fuera de toda proporción natural y todo lo que no entendemos siempre nos causa un temor. Entonces, haciendo énfasis en la leyenda del perro, un perro que se ríe, tanto un perro que come cereal con cuchara, del punto de vista serio, son cosas totalmente tétricas, totalmente fuera de lo natural, y lo que no es natural siempre va a causarnos un terror. Digo, no es lo mismo si de repente, creo que desde el momento en el cual un objeto inanimado se mueve por sí solo es algo terrorífico. Una silla Sí. que se mueve sola, un plato que sale solo, una cortina que se mueve sola, pero de forma antinatural. Lo que comentaba mi hermano en el primer podcast, que se le movió una toalla de una forma exagerada. Sí. Cuando tenía una toalla al lado que estaba estática, es algo que tú dices, no, esto no es natural. Esto no hay una explicación natural de por medio. Y son temas que al momento de indagar en ellos te sale una cola enorme para rascar y encontrar. Y esas son cosas que vamos a ver en diferentes podcasts. De mi parte sería todo. Ya únicamente agradecerles el tiempo nuevamente, Tomás, por acompañarnos. César, por la confianza de contar tus experiencias, al igual que Tomás. Y pues esperamos vernos próximamente en otro podcast. Sí, muchas gracias por la invitación. También aquí a Tomás. Y solamente pues desearte lo mejor en este proyecto, que la verdad es que Muchas es gracias. muy, muy interesante y poco a poco va creciendo. Y de nueva cuenta, agradecerte la invitación. Muchas gracias. Oh, pues encantado de estar aquí nuevamente. Me sorprendí mucho con la experiencia de César. Digo, sí estuvo... Me puso a reflexionar más que nada lo de las brujas porque, digo, es algo que todo el mundo ha experimentado algo con una bruja de repente. Claro. O todo el mundo ha escuchado algo de una bruja. Y esperemos que sí, como dice César, que este proyecto siga creciendo y a ver cuándo nos volvemos a ver. Muchísimas gracias. Bueno, pues agradecerles a todos su tiempo. Si llegaron hasta este punto del podcast, agradecerles que se den a la tarea de escuchar estos relatos. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, ahí es donde vamos a estar actualizando cualquier novedad que haya. Y pues nos vemos en otra emisión de Medianoche Podcast.